Bueno, pues en este vídeo vamos a hablar de semejanza de triángulos. ¿Qué será eso de dos triángulos que son semejantes? Vamos a ver si la idea la entendemos, porque la idea de partida es muy fácil. Si yo este triángulo que tengo aquí dibujado lo copio y lo pego, es decir, pongo aquí al lado ese triángulo, pues esos dos triángulos evidentemente son iguales, ¿no? O sea, se ve claramente, he copiado uno y lo he pegado ahí, son iguales. Pero ¿cómo son ahora esos dos triángulos? Incluso aunque lo gire no hay problema. Pero bueno, lo voy a dejar derecho para que se vea que ese triángulo y ese se parecen mucho, ¿no? O sea, son el mismo triángulo que tenía al principio, solo que ahora lo he hecho más pequeño. Pues esos son dos triángulos semejantes. O sea, básicamente son dos triángulos que conservan la forma, que conservan una proporción entre ellos, pero que, digamos, ha cambiado la escala. O sea, es como que lo vemos más cerca o lo vemos más lejos, pero la forma del triángulo es la misma. Pues con esa idea en mente, cuando nos ponen dos triángulos delante, te pueden poner dos triángulos cualquiera, darte solo unos cuantos datos y tú luego debes comprobar si son semejantes o no. Pues hay tres formas posibles de averiguarlo. Tres situaciones posibles con las que nos podemos encontrar. A ver, a simple vista, una cosa que sí queda clara es que en dos triángulos que son semejantes, yo lo que aquí veo es que los ángulos interiores se van a conservar, ¿verdad? Ese ángulo parece que es recto, pues ese ángulo va a medir igual que ese. Y este de aquí mide igual que ese. Ese de aquí mide igual que ese. O sea, triángulos semejantes siempre tienen los triángulos iguales. Incluso aunque yo coja el triángulo este y lo gire. ¿Veis? Ahora lo voy a hacer un poco más grande. Lo voy a girar. Vamos aquí a borrar eso, ¿no? Sigue sucediendo que ese ángulo es igual que ese, este ángulo es igual que ese y este ángulo es igual que ese, ¿vale? O sea, el triángulo este, digamos que he hecho una escala del grande y lo he hecho más pequeño y además lo he girado, ¿vale? Entonces así es un poco más difícil de comprobar que son semejantes, pero lo son porque sus triángulos interiores son iguales. Y además se cumplen unas proporciones que ahora las vamos a ver. Aquí más abajo. Pues mira, nos dicen que dos triángulos son semejantes si se cumple cualquiera de esas tres condiciones. O sea, en primer lugar, cuando tienen los tres lados proporcionales. ¿Qué quiere decir eso de tener los tres lados proporcionales? Mirad. Aquí abajo lo veis. Cuando dos triángulos son semejantes, bueno, pues existen lados que son homólogos de un triángulo a otro. O sea, el lado B, su lado correspondiente aquí sería el B'. El lado A sería A', C, C', ¿vale? Son como los lados homólogos. Si yo divido la longitud de los lados homólogos de un triángulo a otro, ¿veis? A entre A', el resultado numérico que da esa división va a ser el mismo que B entre B' y que C entre C', ¿veis? Eso es lo que tengo aquí escrito. Vamos a verlo eso con números, ¿vale? Vamos a verlo con números en un ejemplo que tengo aquí preparado. Vamos a ver. En esos dos triángulos, que a simple vista se ve que son semejantes, porque son misma forma, están orientados igual, ¿vale? Ese lado de ahí mide 10 centímetros. Su homólogo es este de aquí, que también está aquí, que mide 5 centímetros. Aquel mide 6, su homólogo mide 3. Este mide 14 y su homólogo del otro triángulo mide 7. Si yo divido 10 entre 5, lo aquí arriba, 10 entre 5, ¿cuánto nos da? Da 2, ¿verdad? Si divido 6 entre 3, 6 entre 3 también da 2. Y 14 entre 7, ¿veis? 14 entre 7 también me va a dar 2. Entonces, yo puedo decir que esos triángulos son semejantes. Efectivamente, son semejantes porque se cumple el primer criterio. Es decir, los tres lados de cada triángulo son proporcionales entre sí, ¿vale? Existe una razón de proporcionalidad entre ellos, que es 2 en este caso. En este caso es 2, pero podría ser diferente. O sea, si yo ahora, por ejemplo, este triángulo lo hago aún más pequeño, ¿veis? Estoy cambiando su escala. No sé, ahora las medidas serán diferentes, pero ese triángulo va a seguir siendo semejante a aquel, solo que ahora la razón de proporcionalidad, en vez de ser 2, pues va a ser otro número, ¿vale? Bueno, entonces, ese es el primer criterio de semejanza. ¿El segundo cuál es? Que tengan dos ángulos iguales.
¿vale? Dos triángulos que me den y que tengan dos ángulos iguales. Si tienen dos ángulos iguales entre sí, el tercer ángulo también va a ser igual, ¿vale? Porque sabemos ya que los tres ángulos interiores de un triángulo suman 180. Entonces, si yo conozco un ángulo y conozco otro, automáticamente ya voy a conocer el tercero, porque vale lo que falta hasta que lleguen a 180 la suma de los tres. Con números. Mira, ahora está esto más complicado. Me han dado un triángulo y otro aquí que, bueno, tengo que... Me preguntan que compruebe si son semejantes. Pues resulta que este triángulo tiene un ángulo de 30, allí tiene un ángulo de 70 y allí tiene un ángulo de 80. Ese triángulo de aquí tiene un ángulo de 30, coincide con aquel, y aquí tiene un ángulo de 70, ¿vale? Ahí pone 70, aunque no lo parezca. 70 y 70. Pues esos dos triángulos resulta que tienen dos ángulos iguales. Pues como tienen dos ángulos iguales, puedo decir que son semejantes. Además, aquel ángulo de allí, ¿cuánto va a medir? Va a medir también 80. Pero es que no necesito ese triángulo grande para saberlo. 70 más 30 son 100. ¿Cuánto me falta para llegar a 180? Que es lo que tienen que sumar los tres. Pues me faltan 80, ¿no? Pues entonces, aquel ángulo de allá arriba, ya puedo afirmar que mide 80. 80 grados. ¿No? Muy bien, pues el segundo criterio de semejanza es ese. Cuando hay dos ángulos que son iguales en dos triángulos. ¿Y cuál es el tercer criterio? Pues dos triángulos son semejantes si tienen un ángulo igual, o sea, uno de sus tres ángulos coincide, y los lados adyacentes a ese ángulo, es decir, este lado de aquí que se llama B y ese lado de aquí que se llama C, que sean proporcionales a sus lados homólogos del otro triángulo, es decir, B' que es ese de ahí y C' que es ese de ahí. Que sean proporcionales a esos lados significa que B entre B' tiene que ser lo mismo que C entre C', o sea, lo que tenéis escrito aquí. Bueno, entonces, ángulos iguales y lados adyacentes proporcionales. Vamos a verlo con números. Esos dos triángulos resulta que comparten un ángulo, ese de ahí, 40 grados, es igual en los dos, y además sé lo que miden este lado y ese lado, en los dos triángulos. Pues mirad, vamos a escribirlo aquí. ¿Cómo compruebo yo que son semejantes? Pues voy a ver cuánto vale 12 entre 4, es decir, distancia de longitud de este lado entre longitud de su lado homólogo, 12 entre 4, y voy a comprobar también cuánto vale 18 entre 6, que son los dos lados homólogos. 18 entre 6. Pues 12 entre 4 es 3 y 18 entre 6 es 3. Por tanto, los lados adyacentes a ese ángulo son proporcionales. O sea, se mantiene una relación de proporcionalidad entre ellos. ¿Veis? ¿Puedo decir que son semejantes los triángulos? Efectivamente lo son. Porque se cumple el tercer criterio de proporcionalidad. ¿Vale? Un ángulo común y los lados adyacentes son proporcionales. Bueno, pues con esto, para que lo practiquéis un poco, aquí en la ficha hay una serie de ejercicios. ¿Veis? Aquí en el 8 te da la medida de tres triángulos. Bueno, te dice que le pongas nombre. Ya sabéis, ¿no? Primero nombráis los vértices, luego nombráis los lados con letras minúsculas. Te dice que compruebes si son semejantes. Pues tenéis que hacer lo que yo he hecho antes. O sea, dividir 8 entre 4, 6 entre 3 y 10 entre 5, a ver qué pasa. ¿Qué criterio he aplicado? Pues estamos en el primer criterio de los tres que nos han dado. En un triángulo conocemos los siguientes lados. Bueno, pues aquí, los siguientes datos. Os dan dos lados y un ángulo. Dos lados y un ángulo. Bueno, tendréis que primero dibujaros vosotros el triángulo. Los dos triángulos que hay aquí, dibujarlos. Poner los datos sobre el triángulo, utilizando los nombres de los lados y todo esto, y a ver si son semejantes o no. Dos triángulos rectángulos tienen un ángulo común que mide 40 grados. Bueno, pues ya sabéis que un ángulo es igual o sea, un ángulo lo comparten y te dice que los dos triángulos son rectángulos. O sea, si los triángulos son rectángulos, pasa otra cosa que también tenéis que saber. Entonces, bueno, con eso ya puedes dibujarlo así aproximado y responder si son semejantes o no.
Los lados de un triángulo miden 3, 5 y 9. Indica la medida de un triángulo que sea semejante al primero. Bueno, pues a ver si encontráis vosotros la manera. O sea, como te da las tres longitudes de los tres lados, aquí podemos utilizar el criterio, el primer criterio de los tres, que se basa en la longitud de los lados solamente. Ahí no entran en juego los ángulos. Y este de aquí abajo, el 12, bueno, pues en un triángulo tiene un ángulo de 75 grados y te dan la longitud de dos lados. Dos lados que, como se llaman AC y CD, pues tienen en común un punto que es el C. Ese punto C va a ser el vértice C, que es donde se forma ese ángulo de 75. Bueno, pues vosotros intentad dibujar ese triángulo y, bueno, ¿cuál de las siguientes opciones correspondería a un triángulo semejante al dado? ¿Vale? Pues aquí yo creo que tenéis que centraros en el tercer criterio y, utilizando el tercer criterio, a ver cuál de esas cuatro opciones forma un triángulo que sea semejante al primero. Bueno, pues esto tenéis que intentarlo vosotros. Si tenéis dudas me lo comentáis, ¿vale? Y bueno, esta es la ficha que os he subido al blog para que la hagáis, la siguiente entrega de ejercicio. Así que a estos dos primeros no le hagáis caso. Vamos a centrarnos en lo que es la semejanza de triángulo. Y nada más, si hay dudas, me preguntáis, ¿vale? Venga, pues os toca a vosotros y nos vemos en el próximo. Hasta luego.